El gobierno provincial aumenta un 56% el salario básico docente. Estas mejoras para este sector fueron confirmadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piazantini, y de la ministra de Educación, Práxedes López. En realidad, queríamos mencionar algunas medidas de recomposición salarial luego de concluido con varias reuniones con el arco gremial docente, en el cual habían comenzado en el Ministerio de Educación. Así es que, por algunas consideraciones generales, si la ministra nos quiere comentar un poco de algunas cuestiones desde el punto de vista pedagógico, que seguramente se irán trabajando en breve en mesa de gestión. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. La verdad que, en primer lugar, nosotros queremos manifestar que estas mesas se fueron desarrollando a solicitud del mismo Ministerio de Educación, donde hemos acordado una mesa de gestión. En ello se dieron muchas acciones y se plasmaron en este acuerdo con el sector gremial. Entre ellos, quiero manifestar esa estabilidad docente que siempre se habla, y ustedes saben que el nivel secundario está transitando la implementación de la ley 6.572. Ahí hubo un pedido para que los representantes de las juntas de clasificación pudieran certificar, porque había un costo adicional al respecto, y las cuales se accedieron. No solo a ellos, mesas conjuntas para ir trabajando esa estabilidad también en el marco, si se pudiera dar o se tuviera que dar, respecto a cambios de planes de estudios. Eso no se van a dar, no está en la agenda del Ministerio de Educación, pero si así ocurriera, en aquellas reubicaciones, naturalmente, como dije y manifiesto siempre, nosotros necesitamos más docentes en el aula, haciendo tutoría, y sin duda van a permanecer esos docentes, activos, sean interinos o titulares. Los titulares obviamente que le corresponden. También hemos accedido a una mesa que accedió el ministro de Hacienda respecto con la obra social y Óscar, así que eso también está plasmado en el acuerdo, así que vamos a tener una reunión para que ellos se pueda por lo menos manifestar aquellas inquietudes que tienen y que recaban de cada uno de los afiliados. Así que bueno, creo que son a grandes rasgos lo que hemos acordado con los gremios, y la parte salarial le voy a dejar a mi par, el ministro. Bueno, ahora sí, avanzando con lo que son las medidas de recomposición salarial del sector, específicamente en el transcurso de la semana, hago una pequeña referencia que también fue avanzando los esquemas paritarios del Gobierno Nacional con el arco gremial docente. Muchos de los sindicatos que nos acompañaron, o prácticamente todos, tienen representación nacional y han suscrito, digamos, un acuerdo también paritario nacional, en el cual han tomado decisiones de aplicar recomposición salarial en el orden de los 2.311 pesos en el año que el Gobierno Nacional está dispuesto a poner en el sector. Esta recomposición, insisto, suscripta, digamos, por los gremios docentes, digamos, de representación nacional, en 4 tramos. Nosotros, en el orden provincial, hemos avanzado en una recomposición absolutamente diferente. Nosotros entendemos que la inversión en el salario es fundamental, entendiendo prioritariamente la decisión del gobernador en la recuperación del salario frente a lo que es los efectos inflacionarios. Una inflación que parece no tener control y que sigue creciendo, en el cual, bueno, si bien no es facultad del gobierno provincial, pero claramente afecta al salario de los trabajadores. En ese sentido, hemos iniciado reuniones con el sector sindical docente que tiene representación en la provincia, concretamente 6 gremios, y fuimos avanzando en varias opciones de recomposición. Hemos atendido
prácticamente la gran mayoría de los reclamos del sector. Entendemos que la recuperación salarial es muy importante, es una inversión que va a rondar alrededor de los 8.200 millones de pesos, en un momento en que la inflación, como decía recién, golpea el salario de los trabajadores. Entendemos que es una excelente información. Paso a detallar que el componente salarial que contiene, digamos, al salario del sector, básicamente se agrupa en dos grandes rubros. Un rubro vinculado al Fondo Compensador Docente Provincial, que cobran la totalidad de los docentes, incluso bajo el criterio del FONIT, es decir, hasta 2 cargos, es decir, aquellos docentes que tienen doble cargo cobran 2 veces este fondo compensador. Es un fondo compensador que ya está actualmente dentro de la estructura salarial del sector. Este fondo compensador en el mes de marzo va a incrementarse 5.000 pesos, de los cuales 3.500 van a ir a corregir el salario básico de los trabajadores, entendiendo que el salario básico tiene la particularidad o las características que hace a la carrera docente, es decir, va a generar un proceso de jerarquización y un esquema piramidal que va a permitir la recuperación del salario y salir de una meseta. En ese sentido, insisto, se va a corregir 5.000 pesos del Fondo Compensador Docente Provincial y de ese monto 3.500 van a ir a mejora del salario básico. En el mes de julio, la recomposición salarial de este Fondo Compensador Docente Provincial va a ser de 3.000 pesos, de los cuales 2.500 van a ir a la mejora del salario básico del sector. Y en el tercer tramo, que es un tramo del mes de noviembre, que es un tramo que en caso de estar dadas las condiciones económico-financieras, y el gobernador ha demostrado, digamos, que en caso de existir la posibilidad también puede llegar a adelantarse, tenemos planteado un incremento del fondo compensador de 2.000 pesos y también 2.000 pesos del salario básico. De esta manera, el salario básico al cabo de los 3 tramos, es decir, desde el mes de marzo al mes de noviembre, va a tener una recomposición del 56%, y en el caso del salario de bolsillo, haciendo, digamos, los cálculos característicos, digamos, de este proceso de liquidación, al cual también se incorpora el plus unificado, bien ustedes saben que es de carácter remunerativo, por lo tanto, también es considerado como parte del sueldo y se calcula para otros complementos, como el sueldo anual complementario, que también va a tener modificaciones y que lo vamos a estar anunciando en breve, atento a que la política salarial no se agota únicamente en el sector docente, sino que vamos a avanzar en el resto de los sectores, en el término de 10 días aproximadamente, para que impacte ya en el mes de marzo para la totalidad de los sectores de la administración pública. En ese sentido, el incremento del salario básico y la inversión que hace el gobierno provincial va a corregir 8.000 pesos el salario básico, y esta corrección implica este 56%, y en el caso del salario de bolsillo va a tener una corrección, incluido el plus unificado, en el orden de un 45%. Atendiendo que la paritaria nacional, si bien es un dato de referencia para absolutamente la totalidad de las provincias en el ámbito del sector educativo, establece, entre otras cosas, también los salarios mínimos. En el caso de la provincia de Corrientes, en todos los tramos vamos a estar aproximadamente un 10% por encima de ese salario mínimo. Un salario mínimo que si bien es referencial, de alguna manera aporta información, ya que el gobierno nacional de ese salario solamente va a aportar 2.311 pesos en 4 cuotas. Dicho esto, nos pareció muy interesante acordar o aclarar, digamos, que la política salarial no es exclusivamente el contenido de este acuerdo paritario local, que realmente, como decía la ministra, hay otras aristas, así que en breve ya se va a ir trabajando con aquellos
gremios que consideran oportuno y que han suscrito ya el convenio, el acuerdo provincial. Así es que creemos que hemos logrado un acuerdo que realmente ha sido muy importante, se ha trabajado durante muchas horas, en varios días de reunión, y que realmente ha dado sus frutos. Así que ahora nos queda seguir trabajando con el resto de recomposición de los otros sectores. Como decía, en unos 10, 12 días podemos estar anunciándolos. Dos lugares pensados para la economía de tu hogar. Autoservicio Las Marías, ubicado en el barrio Chilcal. Productos lácteos, panificados, carnicería, verdulería, artículos de limpieza. Y Pollería La Turuleca. Más de 40 productos para disfrutar en familia. Gran variedad y calidad en pollos enteros, milanesas y muchas especialidades más. Pollería La Turuleca.